capaz de responder esta pregunta. ¡Respóndeme, universo! ¿Cuál es el sentido de la vida? Chicos, pronto, alguien necesita una respuesta cósmica. Hay que explicarle el sentido de su penosa existencia usando una agradable canción. Y 1, 2, 3. Hola terrícolas, Patricio González, su profesor de filosofía. Les saludo en una nueva clase de filosofía en línea, todavía por ahora en nuestra modalidad interactiva a través de la plataforma Edpuzzle. En esta ocasión he venido al Monte Calvario, aquí en Puerto Varas, para grabar esta clase. Me parece una bonita locación para ambientar lo que tenemos que conversar. Antes de continuar con nuestra clase, quiero recordarles lo importante que es que tengan a mano su texto de filosofía, ya que lo estaremos ocupando con cierta frecuencia a lo largo de la clase. También los invito a dejar al final de la clase, en la sección de comentarios, sus preguntas, sus dudas, sus ideas, para que puedan compartirlas conmigo y poder enriquecer de esa manera el fluir de estas clases en el futuro. En el capítulo anterior conversábamos acerca de la definición etimológica del concepto de filosofía y señalábamos que, si bien en sentido estricto significa amor a la sabiduría, tenemos que aceptar que la disciplina en realidad es algo un poquito más complejo que eso. Es una cuestión a discutir si es que efectivamente existe una cierta sabiduría, si es que hay verdades absolutas que pueden ser conocidas por nosotros, y en cualquier caso puntualizábamos que lo relevante es, independiente de si podemos o no alcanzar dicha sabiduría, el ejercicio de problematizar, de reflexionar y de buscar racionalmente respuestas a los problemas que se plantea esta disciplina. En el texto de Bertrand Russell que pudimos compartir durante la semana pasada, el autor británico nos confesaba que si bien la filosofía quizás no sea capaz de darnos respuestas definitivas y concluyentes a los problemas, cuando menos ella es capaz de sugerir diversas posibilidades que amplían nuestros pensamientos y que nos liberan de la tiranía de la costumbre. Y es de hecho una de las ideas con las cuales cerrábamos la clase pasada, a saber, esta idea de ser libres, de pensar por nosotros mismos y llegar a nuestras propias conclusiones. Por lo mismo les señalo desde ya que la lectura de esta semana, la actividad complementaria, será un texto muy clásico, una carta enviada en 1784 por el filósofo alemán Immanuel Kant, en la cual él reflexiona acerca de esto de ser libres y más aún de ser autónomos. Los dejo metidos con eso, lo leerán dentro de estos días. Señoras y señores, parece que perdimos la imagen, pero lo que hemos visto habla por sí mismo. Interrumpo la clase para hacer algunas aclaraciones. Naturalmente yo he estado revisando ya su participación en las clases interactivas previas y creo que es importante hacer aquí una pequeña pausa para aclarar un par de conceptos acerca de los cuales podrían haber algunas confusiones, en el ánimo de aclarar la materia, los conceptos, para que así podamos seguir progresando. En primer lugar, distinguir la naturaleza de la filosofía. Hasta aquí podría parecer como que la filosofía es simplemente dar opiniones antojadizas sobre las cosas, que cada uno simplemente dice lo que piensa y decir lo que yo pienso es hacer filosofía. No, no es así. Cierto, yo he invitado a pensar que cada uno de nosotros puede hacer filosofía en la medida de que en cada uno de nosotros hay preguntas, hay inquietudes, muchas de las cuales no son comunes. Pero la filosofía es algo más que hacerse las preguntas, naturalmente. Si solamente fuera hacerse las preguntas, entonces cerramos aquí el boliche, se acabó la clase, se acabó la materia y nos vemos, que les vaya muy bien. No, no es así. La filosofía aborda esas preguntas y trata de responderlas, pero de un modo que va más allá de la mera subjetividad, en base a una argumentación razonada, mediante el contraste lógico entre los supuestos en los cuales descansan ideas que uno puede postular. Si alguien afirma, por ejemplo, que Dios existe o que Dios no existe, no lo hace simplemente desde la creencia o la no creencia, sino que aporta argumentos, aporta razones. Y por supuesto que hay argumentos en los dos sentidos. Han habido filósofos cristianos que postulan razones a partir de las cuales se puede deducir racionalmente, en la opinión de ellos, que Dios existe. Increíble. Y por supuesto que hay quienes postulan que Dios no existe, también a partir de una argumentación racional, que señalan, bueno, razones para decir que Dios no existe. No vamos a entrar en ese tema, es solamente un ejemplo. Entonces, la filosofía no es solamente opinar, no es solamente preguntarse, es
tratar de responder a estas preguntas de una forma razonable, con argumentos. Por eso es tan importante distinguir conceptos, hacer definiciones, hacer clasificaciones, identificar causas, consecuencias de algo. Oh, Lisa, esas son un gran montón de patrañas. Una segunda idea es que esta idea que yo planteaba en la clase 2 acerca de la distinción entre problemas y misterios, recordarles que este era un ejemplo para ilustrar por qué son distintos los problemas que se plantea la ciencia respecto de los problemas que se plantea la filosofía. No es que vamos a hablar en filosofía de aquí hasta el futuro de misterios, pero insisto, se utilizaba para identificar y contrastar la clase de problemas que cada disciplina aborda. Es decir, la ciencia aborda problemas que se refieren con cosas concretas, la célula, las bacterias, no sé, la estructura de las flores, la estructura de las hojas de una planta, y todo lo que es susceptible de una observación empírica, es decir, desde la evidencia. Y para ello tenemos instrumental, tenemos metodologías, tenemos criterios muy concretos para poder abordar y zanjar esos problemas. Y hay investigación que se hace en laboratorios, algo que es muy conocido. En la filosofía, los problemas que se abordan son de otro tipo de realidades, de otro tipo de cosas que también son reales. La filosofía no indaga en fantasías, no es simplemente imaginarse cosas, aborda cosas reales, pero que no se pueden resolver con métodos científicos. Hay cosas que son, por ejemplo, muy abstractas, muy generales, y que nos pueden parecer un poco ajenas a nuestra experiencia cotidiana, como preguntarnos qué es la realidad, qué es la existencia, qué es el ser, Dios, existe o no existe, el ejemplo que planteaba, la vida después de la muerte, la naturaleza del alma, cosas que nos pueden parecer muy en las nubes, pero la filosofía aborda cuestiones que también son muy prácticas y que sí tienen que ver con nuestra realidad y con nuestra vida cotidiana. ¿Qué entendemos por justicia? ¿Cómo debe administrarse la justicia? Por ejemplo, se ha venido discutiendo en los últimos días el tema de la pena de muerte. ¿Debe administrarse la pena de muerte? ¿Cuál es el valor de la vida? ¿Cuál es el rol del Estado? ¿El Estado debe actuar como actúan las personas, es decir, a partir de la venganza, de una vindicación personal? ¿O debe operar a partir de otros principios? ¿Cómo es la democracia? ¿Cómo debería funcionar la democracia? ¿Cuál es el rol de los ciudadanos? ¿Cuál debería ser el rol del Estado? También, asuntos que no podemos zanjar de forma científica. El bien, el mal, ¿qué clase de principios deberían regir nuestra conducta moral? Entonces, aborda cuestiones que tienen que ver, ante todo, con el significado, el sentido de la existencia en los distintos aspectos y matices que eso tiene. Parte de mi existencia tiene que ver en la convivencia con otras personas. Parte de mi existencia tiene que ver con ser capaz de contemplarme como un organismo más en el universo. ¿Y qué es este universo? ¿En qué consiste? ¿Cuál es su origen? Entonces, esa es un poco una distinción que yo quería hacer. Y por último, recordarles que en sus preguntas, en sus interacciones, argumenten. Lo que sea que ustedes opinen, denme una razón. ¿Por qué? Profesor, yo opino esto. ¿Por qué? Por esta razón. Eso. Que estén muy bien. Continuemos con la clase. Profesor Kokun, sin saber exactamente a qué se enfrentan, ¿diría usted que es momento de estrellarse las cabezas unos contra otros y sacarse los sesos? Yo diría que sí. Pero vamos a la clase de hoy. ¿De qué hablaremos en esta clase? Es relevante que abordemos en esta sesión algo que es importante por los distintos matices que esto nos va a abrir. El origen de la filosofía. Pero ojo, que esta no será una clase de historia, sigue siendo una clase de filosofía. Insisto, son los matices que se abren con la pregunta de cuál es el origen de la filosofía lo que nos importa explorar en este capítulo. No perdamos más tiempo y vamos a con ello. ¿Cuál es el origen de la filosofía? Una manera interesante de abordar esta pregunta es una distinción que nos ofrece el filósofo alemán Karl Jaspers en un texto que les recomiendo mucho titulado ¿Qué es la filosofía? Y en el cual Jaspers plantea que no es lo mismo plantearse qué es el origen que cuál es el comienzo de una actividad, como lo es en este caso nuestra disciplina, la filosofía. Hablar de comienzo es hacer referencia al inicio estrictamente histórico de algo, a saber, en este caso, dónde y cuándo surge la filosofía. Este es un asunto que por supuesto ya mencionamos en la clase anterior, que la filosofía había nacido en Grecia en el siglo VII a.C.,
de la mano de un señor llamado Tales de Mileto, pensador que por supuesto va a tener sus discípulos, y a partir de ahí se produce toda una diáspora, una propagación del pensar filosófico por todas las distintas polis griegas hasta llegar a la filosofía que hoy día se cultiva en casi cualquier lugar de la Tierra. Por supuesto que hay una pregunta muy válida que nosotros podríamos hacernos a saber por qué la filosofía nació en Grecia y no en otra parte, considerando que, como sabemos, antes de los griegos ya existían algunas culturas bastante interesantes y bastante complejas, tales como los babilonios, los sumerios, los fenicios, los egipcios. ¿Por qué la filosofía no surgió allí? ¿Por qué nació en Grecia? Esto tiene que ver con ciertos elementos geográficos, políticos, culturales, acerca de los cuales no me quiero explayar. Hay ciertas condiciones generales que dan el suelo fértil en el cual va a nacer la filosofía, y que quién mejor que una voz autorizada en materia histórica para comentarlos, que es su querido profesor Esteban Marquardt. Vamos con eso. En mi opinión, lo que convierte a la tradición helénica en un aspecto tan fundamental para la cultura occidental hasta el día de hoy fue que, producto de haber recibido distintas influencias de las civilizaciones más antiguas de la humanidad, Egipto y Grecia, mediante la circulación de los fenicios como pueblo marítimo comerciante, permiten de que los griegos logren desarrollar un lenguaje distinto al de las otras civilizaciones, quizás un poco más complejo, que le permite representar las preocupaciones que antes los seres humanos anteriores no les interesaba, porque no sabían nombrar o no podían nombrar. Por eso es que los griegos van a ser tan destacados por los grandes relatos, tanto relatos mitológicos como esta intensa búsqueda por el conocimiento, por la sabiduría e incluso por la estética, por la belleza, todo muy centrado en el mundo humano. Partamos por el primer gran relato, la Ilíada. Se supone que se escribió durante la época oscura de Grecia, entre el año 1000 y el año 700 a.C., de lo que no se sabe mucho realmente. Lo que sí sabemos es que gran parte del relato de la Ilíada es un relato mitológico, pero sí revela varios aspectos de la tradición y cultura griega. Sin embargo, más adelante, cuando llegamos a la época clásica de Grecia, hacia el siglo V a.C., su gran época de esplendor y de brillo, nos vamos a encontrar donde surgen los grandes filósofos, pero junto a ellos también surgen los grandes matemáticos también. Como que ambos conocimientos formaban parte de un mismo interés, y junto a ello también surge la historia, a cargo de quien nosotros denominamos como el padre de aquella disciplina, que es Heródoto de Halicarnaso. Su intención es mostrar a las generaciones posteriores los actos heroicos e increíbles que realizaron los hombres de su época, refiriéndose específicamente a las gestas épicas sucedidas durante las guerras médicas, la guerra entre el mundo griego y el mundo persa, que fue representada en la película 300 en una batalla específica conocida, la batalla de las Termópilas, donde se destaca Esparta y la historia del rey Leónidas. This is Sparta! Todo esto me lleva a mí a concluir de que el mundo griego está muy centrado en los aspectos humanos, a diferencia de las civilizaciones anteriores. Esto también, otro aspecto importante que termina desarrollándose en el mundo griego, es esta preocupación por el mundo público. El ser humano debe demostrarse en el mundo público, debe demostrar sus capacidades, debe demostrar su conocimiento, debe relacionarse con los otros. Obviamente, no todos los seres humanos, solamente los ciudadanos libres, que eran los griegos. Como observan, Grecia tenía una serie de condiciones que hacían óptimo que la filosofía, el pensamiento reflexivo, profundo, surgiera allí y no en otra parte. Es innegable que hay un elemento cultural que hace que en Grecia aparezca la filosofía, y entre esos muchos ingredientes está también la religión. Sabemos que en Grecia la religión, a diferencia de lo que se cultivaba en otras latitudes del mundo conocido hasta ese momento,
La religión griega era bastante abierta, es decir, no había una casta sacerdotal altamente jerarquizada, a cuyo ingreso solamente tenían permitido algunos elegidos, algunos iniciados. Habían sacerdotes, habían personas que dedicaban su vida a la religión, pero no tenía las características institucionales que tenía la religión en otras partes y que ha tenido después y que todavía tiene, por ejemplo, en nuestro mundo occidental, una religión tal como el cristianismo o como pasa en otras partes con el islam, el judaísmo y otras similares. En consecuencia, la visión que los mismos griegos tenían acerca de sus dioses era bastante flexible. Es más, tenemos que recordar que los dioses griegos, que su panteón se aleja por mucho de las características de rectitud moral con las que se nos presentan las divinidades de otras religiones, sino que los dioses griegos, hay que ser sinceros, eran bastante depravados. Y en consecuencia no es raro que hayan habido pensadores que hayan puesto en duda la legitimidad del relato que nos hablaba de estos dioses. Con todo, el hecho es que la filosofía nace en Grecia y no en otra parte, y al hacerlo, deja atrás el modo tradicional que los seres humanos habían tenido hasta entonces para explicarse el mundo, es decir, los mitos. Los mitos, como probablemente ustedes recuerden de sus clases de lenguaje, consisten en narraciones que relatan los orígenes de las cosas, en este caso el origen del mundo, de los dioses y de los seres humanos. Todas las culturas, sin ninguna excepción, han tenido relatos míticos que han explicado a los hombres cuál es el origen de su mundo y de ese modo le ha dado sentido a su experiencia. Y por supuesto que los griegos no eran la excepción, también tenían sus mitos, también tenían su panteón de dioses. Entonces tenemos que entender lo radical que es cuando Tales de Mileto se plantea la pregunta ¿cuál es el origen de todas las cosas? Y da una respuesta que no les voy a decir cuál es, los voy a dejar invitados para que ustedes averigüen para la próxima semana cuál es la respuesta que da Tales de Mileto al origen del mundo. El hecho es que al dar esa respuesta, Tales de Mileto ya no se está basando en la creencia religiosa, sino que está usando su intelecto, está utilizando su razón. De hecho, está observando la naturaleza, está mirando que en todo el entorno natural que le rodea hay algo que está siempre presente y que desde allí probablemente vengan todas las cosas y no de la acción de seres todopoderosos en tiempos inmemoriales. Ahora hay que señalar que también, por supuesto, hay una discusión acerca de cómo tal vez podría haber nacido la filosofía en otra parte del mundo, y estoy pensando en Oriente. Se argumenta que deberíamos postular también un origen de la filosofía en Oriente, sea en China, de la mano de pensadores tales como Confucio y posteriormente Lao Tse, y en la India con Siddhartha Gautama, que después ha sido llamado el Buda o el Iluminado. Efectivamente, estos pensadores, estas personas que aparentemente existieron, dieron pie a todo un estilo de pensamiento, a una forma de sabiduría ancestral extremadamente rica e interesante, que yo en verdad les recomiendo mucho que revisen, pero que se discute mucho que de verdad podamos caracterizar como filosofía en el sentido occidental, académico, que entendemos por esta palabra, por varias razones. Por una parte, se argumenta que la filosofía oriental tendría un componente religioso, esotérico, espiritual, que se presume es incompatible con la filosofía occidental, lo cual tiene matices. Y por otra parte se apela a que los métodos a través de los cuales opera la filosofía oriental no serían los métodos de la filosofía occidental. Es decir, mientras que en Occidente, en nuestro lado del mundo, en nuestra cultura, la ciencia y la filosofía se basan eminentemente en la razón, en la lógica y sobre todo en el mundo de la ciencia, en la experiencia, en Oriente se apela a la experiencia en un sentido un poco distinto, la experiencia de la introspección a través de la contemplación meditativa. Es decir, la meditación sería capaz de reportar a la persona que practica este estilo de pensamiento cierta clase
de comprensión de la realidad, del mundo y de sí mismo, que no estaría tan disponible en la filosofía occidental. ¿Es eso así? 我们千万不要沉醉于昨日和明日的世界，而应该生活在今日的世界里面，应该随时随地体会到当前周边一切美好的事物。记住啊！一条小鱼像一条大鱼这样问道：“我常常听人说起海的事，大鱼啊大鱼，你可不可以告诉我海是什么？”你的周围不就是海吗？啊，但是为什么我又看不见呢？哦，海在你的里面，也在你的外面。你生于海，归于海，海包围着你，就好像你自己的身体一样。鱼相忘于江湖，人相忘于道术。人活在禅海之中，但是就不知道禅到底是什么。想知道什么是禅，请继续看下去。自我放在所接触的事物之中，也不应该把事物和自我对立，那么就无所谓主观，也无所谓客观，无我无相而法相宛然，这才是智慧的领域。阿弥陀佛。 La verdad es que la filosofía oriental sí es bastante interesante, hay muchas cosas que se pueden aprender de ahí, pero por lo pronto este estilo de pensamiento no tiene mucho que ver con nuestro plan de estudios, lo cual lamento un poco, pero estamos abiertos a responder sus dudas, sus inquietudes y aportarles quizás algunas líneas de por dónde pueden leer o investigar en caso de que tengan interés en estas materias. Y también probablemente algo de la filosofía oriental volvamos a mencionar un poquito más adelante, ¿eh? Tal vez algo de ello venga en algunos capítulos posteriores. Muy bien, chicos, vamos a dejar hasta acá esta clase. La verdad es que el material que grabé en el Monte Calvario y en Puerto Varas es un poco más extenso que lo que esperaba. Si no lo corto acá, la clase va a durar fácilmente unos 45 minutos y por supuesto que tengo que considerar el tiempo destinado para que ustedes puedan participar de la misma clase. En consecuencia, dejaremos la segunda parte para la próxima semana. Hemos destacado en esta clase el origen de la filosofía en un sentido histórico, es decir, dónde, cuándo surge y más o menos cuáles son las condiciones que permitieron que en Grecia emergiera esta disciplina. Hemos señalado también que se discute la posibilidad de hablar de una filosofía oriental. El asunto de si debemos considerarla o no a filosofía es un asunto más bien discutible y hasta el momento diría que es injusto zanjar la discusión ya que verdaderamente no hemos conocido el contenido de estas doctrinas. Quede pendiente para su propia investigación en casa y quizás más adelante podamos aportar algunas luces más al respecto. En la próxima clase exploraremos el origen de la filosofía, pero en un sentido antropológico. ¿Por qué el ser humano ayer, hoy o en cualquier época se puede sentir llamado a realizar esta disciplina? Los invito a participar de esa próxima clase en la próxima semana y por supuesto les recuerdo que revisen la actividad complementaria que acompañará a esta clase como en cada semana. Si tienes alguna duda, algún comentario o alguna pregunta, por favor deja tu comentario en este espacio y si no, siéntate libre de dejar hasta aquí la clase. Que esté muy bien y nos vemos en una próxima ocasión de videoclase de filosofía. Hasta pronto. ¿Sabes tú por qué hay estrellas y constelaciones? Eso no lo sé, solo sé que es muy interesante. ¿Sabes tú por qué vuelan los aviones? ¿Sabes
noches, Panamá. Confucio fue uno de los que inventó la confusión y por eso de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias.